Estamos en esta aventura que empezamos a armar en conjunto entre Serjug de Costa Rica y Argentina, en Nuestra Señora de Sion, tratando de buscar un tema que realmente sea, que nos intrigue, que nos inquiete, que nos movilice, que nos genere también un pensamiento y por supuesto también una opción, ¿no? Entonces, el tema de la relación entre la Biblia y política, porque no es indiferente la Biblia y la política, es una relación constante. Tuvimos el primer encuentro con David, el segundo encuentro con Eduardo de la Serna, y hoy la maravilla el honor, la alegría, el orgullo de tener a nuestra querida Elsa Tames, una hermosísima representante de la teología de la Biblia en América Latina que además con capacidad de iluminar también a lo que llamamos los otros mundos supuestamente desarrollados y que ella también ilumina por allí también. Elsa es una gran trabajadora de la reflexión bíblica desde la opción del pueblo, desde la opción liberadora, y nos honra, nos alegra y nos motiva mucho su presencia. El tema que me dijo Elsa, que tema, un título hermosísimo y conflictivo. Yo lo voy a decir más o menos, pero no completo porque quiero que ella lo vuelva a repetir. Algo así como que el mito de Israel como pueblo elegido. Pero ella lo va a anunciar bien y lo va a anunciar bien porque eh, a mí me impactó tanto el título que me quedé realmente sorprendido. Elsa, buenas tardes. Así que si te desmuteás, te podemos empezar a escuchar. Mm, ¿Estás allí? Sí. Ok. A ver. Ya me quité el micrófono. Ahí está, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Es un placer estar con ustedes, sobre todo compartiendo este tema sobre el mito de Israel como pueblo elegido, porque es bastante pertinente y bastante manipulable, en verdad. Y bueno, yo quería felicitar a los organizadores del curso porque yo creo que la Biblia es un libro que podemos llevar a la arena pública ¿verdad? A la plaza pública, a discutirlo allá. Pero claro, uno no puede llevar la Biblia en la arena pública con miradas fundamentalistas porque entonces no hay diálogo, ¿verdad? En la Biblia encontramos categorías interesantes para poderlas discutir con otros sectores, incluso no son cristianos o seguidores de Jesús. ¿Cierto? Categorías como pecado estructural, leyes y todo eso. Yo, cuando me invitaron, dije sí, por esa inquietud que tengo de llevar a la política la Biblia, ¿cierto? Sacarla de los muros de la iglesia y llevar a discutirla dentro de la política. Y como estaba muy preocupada por el manejo que se hace de Israel como pueblo elegido, ¿verdad? Para legitimar las guerras y la guerra actual, entonces dije, bueno, esta es la oportunidad, ¿verdad? Para trabajar este tema que aparece en la Biblia hebrea sobre todo, pero también en el Nuevo Testamento, ¿no? Es el pueblo de Israel, el pueblo de Israel como pueblo elegido es un mito fácilmente manipulable, ¿no? Y es curioso porque últimamente el tema de la elección en la Biblia está apareciendo con fuerza, ¿no? Yo lo noto sobre todo en las iglesias evangélicas, pero también en el mundo católico. Yo tengo sobrinos que andan aquí con la estrella de David y yo no sé, yo no puedo ver eso, ¿verdad? Porque a mí me duelen los crímenes que están ocurriendo, ¿verdad? ¿Y por qué ese tema de la elección aparece con fuerza? Es por el uso de este concepto de parte del Estado actual de Israel para justificar la guerra contra Palestina, contra su pueblo, y no solo ahí, sino también en el Líbano, en Siria, en estos lugares. Pero tampoco es solo por el Estado de Israel, que tiene la Biblia hebrea como legado religioso, cultural, directo, ¿no?
sino también por muchos cristianos, especialmente de corte fundamentalista, que ven en la Biblia la palabra de Dios y la leen literalmente, ¿no? Dios ha escogido al pueblo de Israel, por lo tanto Israel puede hacer lo que le da la gana porque es voluntad de Dios, ¿verdad? Así exagerando, pero verdad que sí. He escogido este tema porque eh, es extremadamente relevante. ¿Por qué relevante? Por el grado inaceptable de genocidio que se ha cometido en la historia y se sigue cometiendo eh, de parte de Israel y también por otros pueblos que se sienten elegidos, ¿no? Pero actualmente de parte de Israel, del Estado actual de Israel, al pueblo palestino de Gaza. Más de 62.000 muertos y más de 14.000 desaparecidos. Nosotros los biblistas no podemos permitir ese manejo de la Biblia, ¿no? Y sobre todo que la mayoría pues son mujeres y niños, ancianos, enfermos, eh, porque, porque se bombardean las residencias, las escuelas, los hospitales, los refugios, o sea, no hay escapatoria, ¿no? Y por eso digo, para una persona biblista, esto es inaceptable, se debe denunciar cualquier utilización de la Biblia para fines de exterminio, ¿m? Como es el caso. En esta clase o curso, ¿verdad? Quisiera que conversemos sobre la elección del pueblo de Israel en la Biblia y su manipulación con fines políticos y económicos. Eh, Primero, eh, vamos a ver cómo lo utilizan o cómo lo evocan las distintas corrientes o los distintos sectores que están presentes en la Biblia, ¿no? Como la tradición deuteronomista o la tradición profética. Y después veremos cómo sectores, tanto del Estado actual de Israel como líderes cristianos y el pueblo cristiano en general, lo utilizan hoy día. Es decir, primero nos centraremos en la Biblia, con la ayuda de las ciencias bíblicas, y después analizaremos cómo distintos sectores leen hoy ese tema, ¿no? Pero como yo a la mayoría de ustedes no conozco, me gustaría comenzar, antes de profundizar en el tema, comenzar preguntándoles a ustedes qué opinan sobre el concepto o tema o mito de la elección de Israel por Dios. ¿Qué opinan? Dediquemos unos 5 minutos. Bueno, el micrófono está Sí, cerrado. Ábrele un el que ratito, a quiera ver. hablar puede silenciarse y después volver a mutearse, ¿verdad? Entonces, creo que Juan José quería decir algo porque veo que se desmuteó. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Me resulta eh, más que interesante el tema, ¿no? Y antes del pueblo elegido, ¿no? Creo que una de las trampas es cómo plantear esto, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. No se puede justificar la matanza de nadie, absolutamente de nadie, ni de combatientes, pero digo, dejemos de lado eso. ¿Cómo evitamos la trampa de no saber, en mi caso, por ejemplo, si el Corán también, ¿sí? No está siendo utilizado del otro lado? Entonces, imagino cristianos y musulmanes planteando juntos este tema, porque si no, cualquiera de los dos lados puede ser rebatido como que está en contra del otro, ¿no? Me parece que esto es muy importante. Y el tema de la elección del pueblo de Dios es algo que, por lo menos en mi caso, vengo repitiendo desde tiempo inmemorial. Entonces, plantearme en qué consiste esa elección es algo realmente que me interesa y me preocupa, ¿no? Porque cualquier cosa que se haga criticando al Estado de Israel, ¿sí? Cualquier cosa que se haga criticando al Estado de Israel, aparece como o es titulada como algo antisemita. Es Y me cierto, parece que no es Es así, me cierto. parece que esto es una gran mentira. Por eso digo, me parece importante que del otro lado, juntar al otro lado también, traer al otro lado la conversación, decir, bueno, muchachos, nos ponemos de acuerdo, ni la Biblia ni el Corán permiten esta locura. Ni esta masacre, ni la locura de matar 1.200 tipos, violar mujeres o llevarse chicos. Entonces,
Pongámonos de acuerdo en eso. Entonces ahí sí todos vamos a poder hablar libremente. Perdón, vamos a poder hablar más libremente. Para que no nos Exacto, corran con un 4 de copa, como decimos en Argentina. No hay un juego que el 4 de copa es la carta que menos vale. Entonces, bueno, que no nos corran con, ah, no, usted es antisemita. Cuando en realidad no es exacto. así. A ver, creo en el derecho de Israel a existir, de Israel. No estoy de acuerdo con el gobierno de Israel actualmente, que para defender cuestiones ni siquiera diría estratégicas de Israel, del pueblo israelí, sino cuestiones estrictamente personales, hace lo que está haciendo. Esto último, de que tenga que ponerse el mundo en contra para que dejen entrar comida, bueno, ya habla de una locura, me preocupa decirlo, ¿no? Casi imparable. Porque entre los israelitas, entre aquellos israelitas que se creen con derecho por ser el pueblo elegido y aquellos otros cristianos que creen que los israelitas sí realmente son el pueblo de Dios y ellos son la continuación del pueblo israelita, me parece que estamos en un despelote grande, ¿eh? Entonces, Elsa, ¿qué Muy bien, podrías Juan decir? José. ¿Alguien otro quiere, alguna persona quiere Sí, comentar algo también? quisiera comentar. eh, yo pienso, mirándolo de otro lado, ¿no? Pienso que es, em, según el concepto o según cómo vemos a Dios, podemos creer que hay un pueblo elegido. O sea, en resumen, es como que Dios no se puede privatizar. Dios es Dios, no es ni de uno, ni de otro, ni de otro, es Dios. Entonces, me gusta verlo de ese lado, como para poder separar las cosas, de que no puede haber un pueblo o alguien que diga, que levante la mano y que diga, yo soy el elegido. No sé si soy claro con el Claro que concepto. sí. Aunque últimamente, tanto políticos como gobernantes están utilizando tanto a Dios como a la Biblia para, como para justificar sus actos, ¿no? El tema está del otro lado, cómo vemos eso, si lo creemos o no lo creemos, porque nosotros somos independientes para poder discernir entre una cosa y la otra. Muy bien, Daniel. Bueno, Lucía tiene levantada la mano. Quita el micrófono, Lucy. Lucy, Lucía. Bueno, ¿Ya? Marcelo. Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como estamos acostumbrados con la institución, un tema apasionante, muy importante, totalmente importante. Me hace recordar que entre mis contactos en las redes sociales tengo judíos, pro-judíos, palestinos, pro-palestinos, y bueno, lo que leo habitualmente, lo que escucho a favor y en contra es tremendo, ¿no? Anteriormente se mencionó algo que prácticamente lo hizo un spoiler de lo que iba a decir, que es que nadie puede meter a Dios en una cajita, nadie puede meter a Dios en un libro, y menos aún invocando su nombre, matar. Eh, las cuestiones políticas, como decía de la forma, y como decía José Luis en algún momento, ante clases anteriores, la Biblia no es apolítica. Eh, de ahí a usarla, pero bueno, se ha usado el nombre de Dios y el nombre de la iglesia y de la Biblia para tantas masacres. Creo que las peores masacres se han hecho en nombre de Dios y en nombre del amor. Me parece eso, nada, ¿no? Estar muy atentos De liberar. para que no nos corran con un 4 de copa, como decía Juan José hace un momento, para... de hecho, me pregunto, digo, ¿y yo qué tengo que ver? A ver, ¿a cuántos kilómetros estamos? Estamos a miles y miles de kilómetros. Estamos en el mismo mundo, en el mismo planeta. Y me hace acordar a un libro de Torres Queiruga, creo que se llama Alguien así es el Dios en el que yo creo. Y evidentemente, no un pueblo, pero sí un Estado que construye un muro para separarse de sus hermanos, no está creciendo en el mismo Dios que yo. Aunque somos ambos monoteístas, no creemos en el mismo Dios. Estoy totalmente atento, Elsa, así que, bueno, Muy fantástico. bien.
Se fijan que yo estoy hablando del estado actual de Israel. Hay que cuidarse mucho y no decir los judíos, porque de hecho hay infinidad de judíos en contra, ¿no? Protestas en todo el mundo de parte de los judíos en contra de las políticas de su propio eh, pueblo, digamos, o de Israel, ¿verdad? Así como Jesús hizo críticas a las autoridades, ¿verdad? Entonces, yo creo que también tenemos que cuidar de hablar del Estado actual de Israel y no de los judíos para evitar que nos critiquen de de antisemitismo. Bueno, muy bien. Am, Voy a empezar a hablar un poco sobre el origen y cómo dentro de la misma Biblia se ha usado el término, ¿sí? Y aquí voy a utilizar un artículo, bueno, el argumento de un artículo muy interesante de un biblista suizo que se llama Thomas Römer, y que no es argumento, es una cita. Según él, hay un mito que es previo, que habla de la elección, previo al mito que conocemos de Israel como pueblo elegido entre los pueblos. Ese es un mito que habla de la elección y es una versión arcaica que aparece solamente en la versión griega, en Deuteronomio 32. La versión griega, pues ustedes saben, es la Septuaginta, la traducción de la Biblia hebrea en el siglo tercero antes de Cristo, ¿no? Cuando estaba la biblioteca de Alejandría llenándose de libros por todas partes, trayendo, ¿verdad? Libros porque los Ptolomeos estaban orgullosísimos de esa biblioteca y mandaron traducir muchos libros importantes. Entre ellos se propuso que se tradujera pues lo que es la Biblia hebrea, ¿verdad? Al griego. Y esa es una versión arcaica que fue cambiada después por redactores de la Biblia hebrea. Este mito que aparece en Deuteronomio 32:8 y que está confirmada esta versión por una versión hebrea de la comunidad de Qumran, ¿verdad? O sea, que también aparece en hebreo de los manuscritos de Qumran. Claro, difiere de lo que nosotros conocemos como el texto hebreo masorético, que es muchísimo más tardío, ¿no? Que es el que tenemos nosotros, ¿no? Y se trata del Cántico de Moisés, donde en los versículos 8 y 9 dice así: cuando el Altísimo, y cuando dice el Altísimo se refiere el Elión, él es un nombre propio, ¿no? Él, no artículo masculino, sino o pronombre, sino el Elión, distribuyó las naciones en herencia, cuando él repartió, él, este Dios poderoso, cananeo, ¿verdad? Repartió los seres humanos, fijó el número de los pueblos según el número de los hijos de él, de este Dios. Entonces, la parte de Yahvé fue su pueblo Jacob. Jacob fue su parte. A ver, vamos a explicar este texto. Este es que es antes de la elección de Israel como pueblo entre los pueblos, ¿no? Lo que este texto señala es que en un principio el dios cananeo, el Elión, jefe de todos los dioses, divide la humanidad en pueblos y a cada pueblo le asigna su propio dios. Entonces, a Yahvé le tocó Jacob, es decir, Israel. Pero así como a los otros pueblos, ¿no? A los amoneos les tocó Kadosh, eh, etcétera. Eso quiere decir que en esta versión, la más antigua, Israel no es un pueblo escogido por Yahvé, sino que a Israel le tocó el Dios Yahvé, ¿verdad? Eh, entonces, los editores más tarde de la Biblia hebrea cambiaron el texto y vieron en Yahvé todos los atributos de el Dios todopoderoso,
cananeo, que era el Elión, patrón de todos los dioses, ¿sí? Entonces Yahvé ya era universal, patrón de todos los dioses, y él escoge. Pero originalmente no era así. Eh, y esto, y esto es como, bueno, así era. Cada pueblo tenía su Dios y Israel tenía a Yahvé como su Dios, ¿no? Eran dioses regionales, nacionales, ¿no? Entonces, vemos que la elección es un mito, pero no en el sentido negativo de mito, como algo falso, sino un mito en el sentido de, pues, tradiciones sagradas que narran hechos en un tiempo primordial donde participan dioses, héroes humanos o sobrehumanos, ¿verdad? Y sirven estos mitos para dar cuenta o para justificar de por qué en la realidad se vive un hecho o un comportamiento de determinada manera. Es lo que se llama, tienen un fin etiológico, ¿verdad? Etiológico, no teológico, o sea, que explica por qué esa realidad se da de esa manera. Entonces, el mito de la elección no es, otra cosita importante, el mito de la elección no es propio de Israel, es común en otras culturas, las cuales también aluden a la elección, ¿no? ¿En qué sentido? En que se consideran pueblos favoritos de su dios o dioses, ¿no? Y que son escogidos para una misión particular. Yo me leí un artículo sobre los pueblos que se sienten elegidos, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, eh, mm, la cultura egipcia, que se creía pueblo preferido de su dios Ra, en los incas del Perú, ¿verdad? Eh, que creían que ellos hacían la voluntad de sus dioses para agradarlos y todo, fundando su imperio. Y los aztecas, que son mis antepasados, verdaderamente se creyeron elegidos de los dioses para llegar del norte de México, ¿no? A la región de Anáhuac, que es toda esa parte de México actual, del Estado de México, y fundar Tenochtitlan. Tenochtitlan es lo que hoy es la Ciudad de México. Ellos se sentían los elegidos, ¿no? Guiados por su dios Huitzilopochtli, ¿no? Pero bueno, siguiendo con nuestro tema sobre el uso y el abuso de la elección, eh, ya desde los orígenes tenemos una tendencia digna de mencionar, ¿no? Todo el tema de la elección de Israel como pueblo escogido por Dios tiene un origen distinto al que se conoce hoy día. Ese origen es el que acabo de leer y que se les escapa, que aparece en la Biblia, en la versión griega, y que una versión del Qumran en hebreo se quedó ahí, ¿verdad? Según Romer, fueron los redactores los que lo cambiaron, ¿no? Israel entonces no fue escogido por Yahvé. El Dios Altísimo cananeo le dio a Yahvé a Israel como pueblo. Y esto no debe sorprendernos, pues era normal, como yo dije ya, en aquellas culturas, eh, cada pueblo contaba con su Dios, eran nacionales, y de hecho se veía la fuerza del Dios a partir de victorias o derrotas en la guerra, cuál Dios era más fuerte, ¿sí? Yahvé era el Dios de Israel, ¿no? Como dije, los redactores posteriores cambian y leen en el texto que Dios escogió a Israel de entre todos los pueblos. Y este hecho puede generar dos cosas. Fíjense, un exclusivismo peligroso, ¿verdad? Un exclusivismo peligroso de entre todos los pueblos me escoge a mí. O un acto que infunda dignidad y aliento y esperanza a un pueblo, sobre todo si éste se encuentra sometido a un imperio, como fue el caso de Israel bajo el imperio persa, y esto es lo que ocurre en los textos bíblicos, porque fue bajo el imperio persa que más se recurre a esa tradición, se evoca esa tradición. Pero vamos, no nos adelantemos, ¿no?
Entremos ahora a esa evocación del mito y las distintas actitudes frente a ese mito que encontramos en la Biblia, porque unas son de rechazo y otras de acogida, ¿no? Eh, el mito de la elección en la Biblia, tal como lo cambiaron los redactores, si uno empieza a estudiar, como yo me puse a ver en los diccionarios y comentarios, es bastante complejo. Primero, nadie le llama mito, y eso, qué curioso, ¿no? Es que nosotros tendemos a ver la Biblia como única frente a todos los pueblos, ¿no? Pero era obvio que es un mito, ¿no? En el sentido que ya lo dije, ¿no? Em, este es complejo y aparece en distintas tradiciones que están presentes en la Biblia hebrea. Y aunque no en todas, ojo, no en todas las tradiciones. Y esto es importante. No todas las tradiciones o círculos de la religiosidad de Israel le dieron importancia. Pues, eso no lo encontramos en los rollos de Megillot, ni Ezequiel la mencionó, ¿verdad? Que era profeta. Eh, algunos la rechazaron. El profeta Amós, por ejemplo, la rechazó por la forma como se estaba comportando Israel con los pobres, ¿no? Y otras la realzaron como la tradición deuteronomista, ¿verdad? Ahorita vemos más de cerca esta tradición porque es ahí donde casi se concentra mucho de este tema de la elección. Los salmos, por ejemplo, lo mencionan, sobre todo posexílicos, para marcar el amor de Dios por su pueblo en una situación de necesidad, ¿verdad? Isaías también, ya al regreso del exilio, la menciona para recalcar la responsabilidad de Israel, o sea, te ha elegido para que seas luz de las naciones, ¿no? Y ahí habla muy bonito, ¿no? La tradición deuteronomista, como dije arriba, es la que más echa mano del mito, sobre todo en el texto tardío que es de Deuteronomio 7, 6 a 9. Ese es el que más se utiliza dentro del judaísmo y el cristianismo hoy día, para fundamentar, ¿verdad?, que Israel es el pueblo elegido de Dios entre otros pueblos. Pero el texto aparece dentro de un contexto, ¿no? Dentro del segundo discurso de Josué. Y la finalidad es recordarle al pueblo que fue elegido con el compromiso de obedecer esas leyes, ¿no? Deuteronomos, las segundas, segunda, lomos leyes, ¿no? Y esto último hay que subrayarlo. ¿Por qué? El tema de la elección, si nos ponemos a estudiar, aparece mencionado en distintas fuentes, ¿sí? Especialmente en la tradición deuteronomista, pero en ninguna parte aparece como un tema desarrollado propiamente dicho, de manera coherente, con claridad, ¿verdad?, sobre esta acción de Dios para con Israel. Simplemente se da por sentado como una tradición que se evoca y su alusión siempre ocurre para hablar de otras cosas, no de la elección, ¿verdad? Como recordar su compromiso en la obediencia de las leyes, el amar a Dios o de ser luz de las naciones, etcétera. Cuando se menciona, aparece en esos contextos. Bueno, ahora veamos en este tema un poco complejo cómo fue evolucionando la elección que encontramos en distintas partes de la Biblia. Se puede observar, eh, incluso en el vocabulario, ¿verdad?, que ha habido una evolución. Primero se elegían o se llamaban personas para alguna misión, ¿no? Como Abraham. Abraham se llamó a salir de Ur y bueno, todo aparece ahí como elegido para y después para hacer bendición de las naciones, ¿verdad? Siempre hay
En muchos textos hay un universalismo que quita ese particularismo, ¿no? Más tarde se elegían reyes, ¿verdad? Saúl fue elegido, David fue elegido para gobernar. Pero esto de elección de los reyes en el cercano oriente era una costumbre muy común, ¿verdad? Los dioses eligen a sus reyes, ¿verdad? Los dioses son los que eligen a sus reyes, ¿no? O sea, nada novedoso en el caso de Israel. Eh, en la elección de los reyes por parte de Dios, podemos ver en ello un poder ilimitado, ¿verdad? Ya que estamos leyendo con sospecha, ¿verdad? Y desde una perspectiva política, podemos ver en ello un poder ilimitado que exige una obediencia ciega porque ha sido voluntad de Dios, ha sido elegido por Dios. Entonces el pueblo tiene que obedecerlo, ¿verdad? Y este rey o cualquier rey puede hacer lo que le da la gana. Eso es un peligro de la elección de los reyes por parte de Dios. Y eso pasaba, ¿no? Eso pasaba, considerarlos incluso como hijos de Dios, divinidades, como eran los de Egipto. Pero por otro lado, eh, es interesante que se da un cambio en la Biblia hebrea, en la elección de un rey por parte de Dios, y se pasa a la elección de un pueblo. Y esto es lo que llama la atención, porque no era común. Esto no era común en las naciones circunvecinas. Esto parece que es propio de la cultura hebrea. Y aquí para, para no ver todo lo negativo en el texto, porque realmente la elección tiene elementos positivos que ahora vamos a ver, se da un giro interesante, ¿verdad? Y esto me lo hace ver Tomás Romer también, ¿no? Según Tomás Romer, el giro de elección del rey a elección del pueblo nos permite ver un aspecto democrático, ¿no? Un aspecto democrático. De rey pasa a ser el pueblo, el elegido por Dios. Bueno, ahora bien, con la hermenéutica de la sospecha, yo me pregunto, a nivel interno de Israel me parece democrático, frente a los poderes imperios que, que están sobre él, pero a nivel externo, un pueblo que se cree elegido por Dios frente a otro pueblo que no es elegido, me pregunto, ¿no será más peligroso? ¿Verdad? No sé qué ustedes opinan, ¿verdad? En esta lectura política. Pero, como dije, también podemos encontrar un uso positivo del término, ¿verdad? Y algo importante para señalar es que en los momentos en los que la elección es evocada, la elección sale a la luz, obedecen a determinadas condiciones. Y eso es el problema cuando hoy se usa elección de Israel sin tomar en cuenta los contextos en que surge, en que se evoca este mito, ¿no? Por ejemplo, donde más se siente la necesidad de acudir a esta tradición es durante el exilio. Es un pueblo sin identidad o peligrando su identidad, sin tierra, ¿verdad? Bajo un imperio como estaban en el tiempo de los persas, en el tiempo de Deuteronomio, bueno, están en el Deuteronomio están en el persa, pero cuando estaban en Babilonia se sentían también, estaban en Babilonia, fue el Ciro, de persa, que los trajo a, a su tierra, ¿no? Es un pueblo sin tierra cuya identidad está en peligro. Entonces aquí la tradición deuteronomista reitera el tema de la elección y justo ve a Ciro como el elegido que hace venir al pueblo, ¿no? Eh, Justo en el momento que se necesitaba reforzar su identidad
y regresar a la tierra de la cual fue desplazado, ¿no? Entonces, ahí se empieza, incluso es en ese momento, porque se cita mucho en la tradición deuteronomista, que se empieza a usar un término bajor en hebreo, que es considerado como un término técnico, ¿no? Cuidadosamente utilizado por y los diccionarios lo usan como término técnico, teológico, para el tema de la elección. Ese término no estaba. En situaciones anteriores, ese vocablo, vocablo no se usaba. Eh, Incluso el Deutero Isaías, que surge cuando los judíos estaban por regresar del exilio de Babilonia, utiliza también el tema de la elección desde un punto de vista positivo, ¿no? Es un pueblo elegido por Dios. Les recuerda, recuerden que han sido elegidos por Dios. Y en Isaías 41:9 dice, yo te he elegido y no te he rechazado, ¿verdad? Imagínense ustedes, un pueblo lejos de su tierra, del cual fue desplazado, sin identidad. eh, entonces, cuando el profeta les recuerda que Dios les acompaña, que Dios los ha elegido, aquí no hay un símbolo de prepotencia, soy el elegido de Dios, ¿verdad? Y ahora no. Sino que es utilizado para dar ánimo, para dar esperanza eh, de este pueblo y para animarlos a que sigan eh, pendientes del regreso, que van a regresar, ¿sí? Porque ya muchos ya no querían regresar, es la verdad. Hay otro elemento interesante que aparece en Deuteronomio 7:6 al 9, que es el que más se usa, donde Israel es elegido por Dios, pero por ser pequeño, no por ser una nación poderosa. Pero dice, para que obedezca las leyes, ¿verdad? Dice ahí en Josué. Y Isaías, ¿verdad? Marca el objetivo de la elección para hacer luz de las naciones, ¿no? Entonces, volvamos al texto más citado para que recurre la gente, tanto los de Israel como los evangélicos, los cristianos, ¿verdad? Eh, Como pueblo, Israel como pueblo preferido entre otros pueblos, ¿verdad? O sea, Deuteronomio 7:6 a 9. En Deuteronomio 7:6 a 9 encontramos este texto. Lo voy a leer. Dice, porque ustedes son un pueblo apartado especialmente para el Señor su Dios. El Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes les sean un pueblo especial. O sea, es mi pueblo, mi propiedad, su pueblo, ¿no? Si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los libró del dominio de Faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a sus antepasados. Vea, ese es el texto que, que más se cita, pero solamente las primeras dos partes, ¿no? Los primeros dos renglones, mejor dicho. Porque cuando dice si el Señor los ha preferido porque son no por ser una gran nación, sino la más chiquita de todas ellas, ¿verdad? Y les recuerda que los liberó de Éxodo porque eran esclavos, ¿verdad? Y los liberó con poder, ¿verdad? Porque los ama y porque no por ellos, sino porque hizo la promesa a los antepasados y ahora la quiere cumplir, ¿verdad? Es
eh, es como cuidado y se enorgullecen, cuidado, ¿no? Porque el tema de la elección es muy fácil, ¿verdad? Despegarse de su raíz. Entonces, pues parece ser, y sí creo que el texto trata de limitar el poder que puede surgir de un pueblo cuando tiene la convicción de que hay una divinidad que lo respalda y justifica sus actos, ¿verdad? No los prefirió por ser la más grande de las naciones, ya que son la más pequeña de ellas, ¿no? Pero, aunque les recuerda que fueron esclavos, etcétera, etcétera, el texto queda totalmente relativizado cuando leemos en los primeros versículos de este mismo capítulo 7 cómo deben tomar la posesión, porque ahí hablan de tierra, tomar la tierra, ¿verdad? Aunque ellos están en el exilio y no tienen tierra, retoman evocan esa, como si fuera una epopeya, ¿verdad? De conquista. Deben tomar posesión de los pueblos, destruirlos por completo, sin compasión de mujeres, ni niños, ni de nadie, porque Dios los va a ayudar, ¿no? Entonces, cuando se menciona el mandato de la conquista, eh, no ocurre en el tiempo que supuestamente se dio el establecimiento de Israel de Canaán, pero se menciona en este momento y da pie a que la gente legitime las acciones de Israel, porque aquí en este mismo capítulo que habla de elección, habla de la conquista, ¿no? Pero no es así, ellos están en el exilio, pero desde allá deben imaginar, ¿verdad? Una epopeya de conquista, pero eso no es el tiempo en que ocurre cuando ellos regresan eh, a, a Israel. Entonces, podemos resumir lo que Tomás Romer dice, voy a citar a Tomás Romer, dice, la creencia de ser el pueblo elegido ha permitido, sin lugar a dudas, al judaísmo mantener su identidad a lo largo de una historia a menudo trágica y dolorosa. Y es verdad, ¿verdad? Recordemos el holocausto y todas las discriminaciones que han sufrido los judíos. Pero esta afirmación de elección ha provocado igualmente un discurso eh, antisemita, ¿verdad? También. Y algunos integristas judíos utilizan hoy día el discurso sobre la elección para rechazar toda negociación entre el Estado de Israel y los palestinos. Dice Romer, así pues, el discurso sobre la elección puede convertirse en un arma ideológica peligrosa. Bueno, ahora me da pie para pasar a un punto sobre elección y conquista, ¿verdad? Énfasis en la lectura actual del mito de la elección de Israel. Este texto eh, de Josué que acabo de leer, que habla de la elección, etcétera, pero dice cómo deben conquistar, nos ayuda a hacer el puente entre elección y conquista, porque de hecho es el que se utiliza para justificar las acciones colonialistas y de exterminio a otros pueblos. Y con esto pasamos a la lectura política que se hace hoy día del tema o mito de la elección en la Biblia. El hecho de creerse elegido de parte de Dios eh, para conquistar otras tierras por motivos colonialistas, hay que decir que no es nuevo ni en el judaísmo ni en el cristianismo. Fíjense ustedes, los encontramos en los imperios, como el español durante la conquista de Abya Yala y en el imperio azteca, muy claramente. En las cartas de relación de Hernán Cortés encontré la siguiente cita. Nosotros llevamos la bandera de la cruz y luchamos por nuestra fe, ¿no? Dios nos dio una victoria tal que matamos a mucha gente, ¿no? Porque Hernán Cortés se creía el elegido cuando nos descubrieron acá y vinieron los españoles a conquistarnos, a invadirnos, ¿no?
Entonces Dios nos dio la victoria tal que matamos a mucha gente. Eso dice Hernán Cortés en sus cartas de relación. El Imperio Azteca, por ejemplo, se sintió elegido para llegar desde el norte de Anáhuac, como dije, hasta la Ciudad de México, fundar Tenochtitlán. Y también acabaron con muchos pueblos para poder establecerse. Y esto indica que elección y conquista pueden ir fácilmente de la mano, ¿no? En catholic.net, encontré esta cita que habla de los aztecas, ¿no? De este modo, el pueblo azteca, convencido de haber sido elegido por los dioses, en realidad tienen su gran dios Huitzilopochtli, ¿no? Para una misión grandiosa, fue desplazando a otros pueblos. Y ya para 1500, toda la tierra vecina del lago estaba en sus manos, ¿no? Tenochtitlán era un lago y ahí fundaron la Ciudad de México. Estaba en sus manos. En 1500, poco antes de la llegada de los españoles, el Imperio Azteca ya reunía 38 señorías. Y eso era gracias también a la triple alianza que hizo con otros pueblos poderosos, que son Texcoco y Tacuba, Texcoco y Tacuba, ¿no? Eh, entonces se unió México, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, ¿verdad? Y con eso fundaron el gran imperio azteca. Hoy día, como se lee Occidente, como lee, hoy día, ¿cómo se lee Occidente? ¿Cómo lee Occidente el mito de la elección? Es que Occidente es una región cristiana y considera la Biblia como texto sagrado. Hay naciones como los Estados Unidos, donde hay una gran mayoría de gente fundamentalista que aplica el término de la elección para sí mismos, ¿no? Y para justificar acciones colonialistas y de dominación. Aquí está David Castillo. David Castillo escribió un artículo muy interesante en la revista Vida y Pensamiento, que de hecho ahí sería bueno verlo porque tiene que ver con este tema, ¿verdad? Y con el fundamentalismo. En la política de Estados Unidos, todos los presidentes recurren a la Biblia para formar su posición como líderes mundiales, ¿verdad? Y elegidos para una misión. Y ellos juran sobre la Biblia. Pero el presidente que más utilizó la Biblia, ¿verdad? Para fundar su posición ideológica, imperialista y moralista fue Ronald Reagan. Y se ve en varios de sus discursos, especialmente cuando en 1983 se declaró el año de la Biblia, ¿no? Cita la Biblia para allá y para acá, ¿no? Y para su misión que tiene, ¿no? Y más tarde, en el famoso desayuno de oración que acostumbran a hacer, aclara su posición con respecto a su deber de luchar contra el comunismo, en ese entonces representado por la Unión Soviética, ¿no? Que era el imperio del mal, ¿no? Y lo mismo el presidente Bush, los mismos pasos, siguió, ¿no? Y que se consideraba elegido por Dios para dirigir a la nación. Y su misión sagrada era de luchar contra el imperio del mal en el mundo, ¿no? Y eh, él usó ese término del imperio del mal y todo eso en el discurso del Estado de la Nación en 2002. Estos datos los he sacado, que seguramente ustedes lo han leído por este curso en el libro de Aguirre, Rafael Aguirre, ¿no? La lectura política de la Biblia, y él, él analiza cómo en Estados Unidos se ha utilizado la Biblia por los presidentes, incluso Obama aparece ahí, todos están obligados, ¿no? En un país donde hay una gran mayoría fundamentalista. Bueno, hay muchos datos del uso de la Biblia de los evangélicos, evangelicals, ¿no? Los fundamentalistas son los evangélicos de los Estados Unidos que eh, apoyan todo lo que hace Israel por ser el pueblo elegido, ¿no? Y aquí yo les recomiendo el artículo que escribió David Castillo, que se llama El recurso al derecho divino en la ocupación israelí de los territorios palestinos, ¿verdad? Y ahí aparece cómo lo mencionan, cómo mencionan a Amelec. Bueno,
casi como si fuera hoy día la conquista de Canaán. Pero, sin embargo, donde más se utiliza la Biblia hoy día, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, para legitimar la guerra y apropiación de las tierras, es en el estado actual de Israel, ¿verdad? Son los judíos rabinos de ultraderecha. La Biblia hebrea es el libro que le da la identidad como pueblo judío y a la vez vía libre a los sectores conservadores, ¿no? Para imponerse frente a la guerra contra Palestina como un mandato de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde Aguirre, este biblista español, en su lectura política de la Biblia, señala, por ejemplo, cómo desde la fundación del Estado de Israel en Palestina en el 68 se usaban las palabras de Jeremías, de Jeremías 31:16. Volverán los hijos a su territorio, ¿no? Ese se convirtió en un estribillo que se cantaba frecuentemente, se repetía con emoción durante la guerra de los 6 días, ¿no? En el 67. Claro, habría que aclarar, como lo hace Aguirre, en la actualidad, si bien se ha convertido en un eslogan en boca de la derecha radical, no todos los judíos lo asumen. Por eso digo yo, hay que tener cuidado de no hablar en general de los judíos. Ni qué decir del primer ministro de Israel, Netanyahu, en uno de sus discursos al ejército de Israel, el 28 de octubre del 23, cita a Amelec para tomar venganza en la guerra contra Gaza, ¿no? Dice, ahora vete, es de Deuteronomio 25:17, vete y castiga a Amelec, consagrándolo al anatema. ¿Saben? El anatema es acabar sin piedad, ¿no? Con todo lo que posee. No tengas compasión de él. Mata hombres, mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros, ¿verdad? Y entonces por eso vemos, yo creo que por eso vemos cómo el ejército israelí mata sin compasión a todos los que tienen vida, a todo lo que tiene vida en Palestina, ¿verdad? Porque según ellos cumplen la palabra de Dios o de Netanyahu, ¿no? Y muchos conservadores evangélicos en América Latina, al considerar la Biblia como palabra literal de Dios, tampoco tienen reparos en estar de parte de Israel y de las matanzas en Gaza. Es más, dentro de estos círculos uno no puede ni hablar porque lo pueden linchar, linchar. A mí me contaron que en una reunión de los evangélicos en Lausana, en Suiza, eh, una persona que yo conozco, interesante, hija de Padilla, dijo que deberíamos tener compasión de las víctimas, pero cuando dijo eso, de víctimas palestinas, se preguntó si no debían tener compasión por las. Dicen que se levantaron y, mejor dicho, la atacaron de una manera terrible y que después recibió una carta donde le pidieron que ella rectificara. ¿Ustedes pueden creer eso? Es que cómo utilizar la Biblia de esa manera. Y eso es a donde lleva un fundamentalismo tan radical. Para terminar, en conclusión, utilizar el concepto de pueblo elegido por Dios para intervenir con violencia contra otros pueblos es un abuso del concepto del mito. Hay que decirle mito, es un mito, pero se toma como si fuera una realidad. El Dios bíblico no elige pueblos o personas para matar. Y como dije al inicio, ningún biblista debe permitir que se use el texto bíblico para cometer crímenes de lesa humanidad o de cualquier tipo, ¿no? Una lectura que se fundamenta en los relatos de la conquista de Josué para aniquilar los pueblos con fines de adquirir sus tierras es una lectura fundamentalista con graves consecuencias, tales como hacer de Dios un criminal, ¿verdad? Y la banda de rock, no sé si la conocen, lo ve como es atea, se declara atea. Hay una banda de rock chilena que se llama Escape, que por ser atea tiene más facilidad de encontrar en las acciones de Israel crímenes inaceptables, ¿verdad? Y esa canción que compusieron en 1900, en el 2014, ¿no? Durante la Intifada,
ahora se vuelve muy, muy relevante. Y la han cantado en Chile, en Argentina, y claro, en Alemania los echaron de un concierto porque cuando la cantaron, ¿no? Solo voy a mencionar el estribillo. Dice, muertos, muertos, ¿en nombre de quién? De Israel. Muertos, muertos, ¿en nombre de quién? De Yahvé. ¿Mm? Y eso está ocurriendo al eso está ocurriendo. Al Dios de los hebreos se le está haciendo o se le ha hecho un criminal. Eso lo observan todas las personas que no son fanáticas religiosas o los ateos como esta banda, ¿no? Y lo extraño es que la gente, especialmente de las iglesias evangélicas, conservadoras, evangélicas, no piensan en las víctimas, en los niños, las mujeres, los civiles. Y es su ceguera y forma de leer la Biblia que no permite escuchar los gritos de los niños quemados o del pueblo masacrado, que para cualquier cristiano son los gritos del mismo Dios escondido, ¿no? Bueno, en fin, la Biblia es un libro muy manipulable si no se toman en cuenta factores que nos revelan las ciencias bíblicas, y no solo las ciencias bíblicas como lo he visto ahora, sino pues el sentido común. Esto es así porque sabemos, todo texto es polisémico y puede ser leído de distintas maneras y de manera contraria. Si se hace a un lado la lectura que toma en cuenta los contextos sociohistóricos, culturales del momento en que surgen los diferentes textos, como yo lo he hecho, o porque somos insensibles al dolor y sentido común humano, ¿verdad? Bueno, aquí les dejo el tema para empezar ahora a un diálogo. De ahí está la hora que dijimos, que dije. Empecemos a Excelente, un excelente. diálogo sobre el tema, que es complejo, ¿verdad? Una maravilla como nos despierta y nos ayuda a ver cosas. Si alguien quiere aportar y preguntar, sería el momento lindo para hacer una compartida aquí, ¿no? Yo voy a agregar una cosita, simplemente hemos tenido nosotros aquí en Argentina también la historia de la dictadura, la, también considerándose a la iglesia como elegida, como capaz de también avasallar e imponerse sobre grupos vulnerables o ideológicamente diferentes a la derecha argentina. Y también digo, eso se notó que se endiosaba a la misma, algunos sectores de la iglesia se endiosaban, ¿no? Y se atribuía el poder de matar en nombre de la verdad cristiana, ¿no? Como diciendo, eh, en nombre de la civilización occidental y cristiana, somos capaces de matar. Cómo la ideología lleva a justificar, ¿no? A justificar a través de la Biblia o de la religión estas cosas, ¿no? Es dolorosísimo. Bueno, olvidé decir, con esto yo no estoy justificando para nada a jamás. Yo creo que aquí hay que hablar las No, no, por cosas por su supuesto, por nombre, supuesto. ¿verdad? No, no, por No, supuesto, porque por supuesto. recuerdo la intervención que hizo el compañero muy bien hecha, ¿no? Creo que fue Juan José, ¿verdad? Juan José Bacaro. Eh, Sí, Porque por eso digo yo, hay que poner los nombres, no hablar en términos de judíos o los palestinos o los musulmanes, sino el Estado de Israel y jamás, ¿verdad? Darle los nombres para no caer en eh, en ese problema. sí, sí. No sé si alguien más quiere aportar, ¿no? Em, yo creo en esto son los poderosos los que llevan adelante esto, porque las víctimas siempre son los pueblos, ¿no? Netanyahu jamás son los poderosos los que tienen el poder y pueden hacerlo. Entonces, en definitiva, las víctimas son los pueblos que padecen todo esto, ¿no?
Virginia, tenés la mano levantada y así que nos vas a preguntar algo o agregar algo. Ahí está. Sí, bueno, primero te quería agradecer, Elsa, por la exposición, este, que fue muy instructiva, digamos. Y quería hacer una pregunta de una impresión que yo tengo. Quiero saber si es así. Yo tengo la impresión de que el Estado sionista, ya desde la creación del Estado de Israel en el 1948, ya ahí, para justificar la conquista de los territorios y ampliarla sobre lo que les tocó, digamos, por la bipartición de la ONU, ya ahí se empezaron a manipular las narrativas israelíes, sobre todo los temas relacionados a lo que vos mencionaste de la conquista de Canaán. O sea, ya se empezó ahí a manipular eso para justificar los actos de ocupación de territorios ya desde ese momento, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión como, porque en realidad los sionistas que fundaron el Estado de Israel, que eran seculares, no eran religiosos, pero después empezaron con esta manipulación y a veces me da la impresión, comparándolos con los cristianos sionistas o con el sionismo cristiano, me da la impresión como que el sionismo cristiano tiene una lectura literalista de la Biblia, de la cual ellos están convencidos y de la cual se vienen a colación actos terroríficos, ¿no es cierto? O sea, las consecuencias de esa lectura son de terror. Pero me da la impresión como que ellos están prisioneros de su lectura de la Biblia. Y a veces me parece como que el Estado sionista es como que es consciente de que está manipulando los textos, ¿no? Como que no hay una lectura tan literal como sí tiene el sionismo cristiano, que de alguna manera, no voy a decir que los excusa o o aliviana su situación, pero me parece como que el sionista cristiano está convencido de que así hay que leer la Biblia y en el Estado sionista hay mucha más manipulación de los textos. No sé si es así. Mira, me gusta mucho tu participación. Es verdad que desde el 67 se empezó, e incluso yo mencioné ahí de la guerra de los 6 días, cómo se decía, se citaba, ¿no? Que vamos a volver y ese. Y lo interesante es que la Biblia, o sea, la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos, habla de Israel y ellos se sienten directamente mencionados. Pero los que hemos heredado eh, la Biblia hebrea como parte del cristianismo, nos sentimos elegidos también, como ya lo han dicho, ¿no? Yo creo que muchos evangélicos sufren por esto y no quisieran que apareciera. Yo me crié en una iglesia fundamentalista, de México, y en la iglesia presbiteriana, la más conservadora que hasta la fecha no ordena mujeres, porque bueno, porque Timoteo dice que no permite que la mujer enseñe, y así están sus estatutos, ¿verdad? Y estoy segura que mucha gente quisiera que no fuera así, pero ¿qué hace si la Biblia lo dice? Ahí es donde, ahí es donde la importancia de estos cursos de lectura política al interior de las mismas iglesias y de estos círculos para enseñar cómo surgió el tema, porque ellos mito, no creo que le dirían, el tema de la elección. Y surge justamente en una necesidad grande que es en el exilio en Babilonia, ¿sí? Cuando no hay tierra, no hay identidad, no hay nadie, y es fantástico recordar. Después, en las relecturas que nosotros hacemos, yo escribí un artículo hace tiempo sobre cómo, y a favor de la elección. Elección, gracia y misericordia de Dios, se llama el artículo. Elección, gracia y misericordia de Dios en Romanos 9 a 11, ¿no? Pablo, Pablo habla de Pablo abre, ¿verdad? La fe a los gentiles, ¿verdad? Considerándolos también como
hijos e hijas de Dios, descendientes de Abraham, etcétera, etcétera. Abre. Pero cuando abre se ve obligado a tomar el tema de la elección. ¿Y qué pasó con la elección? Pues no eran elegidos. ¿Y qué pasa con los gentiles, los no judíos? Entonces él hace ahí unas disertaciones muy interesantes que yo haciendo relecturas, ¿verdad? Encontré ahí algo interesante. Pero eso es lo que yo pienso que hay que ayudar y no solo criticar, ¿verdad? Pero es que cuando son líderes, no, yo me refiero en ese sentido a la gente de iglesia, ¿verdad? Que por ignorancia son así, pero que sufren. Y que cuando tú les vas a decir cómo surge en la Biblia este tema con las ciencias bíblicas, ellos se van a poner contentos y tal vez digan, no puede ser así. ¿Mm? Entonces sí, yo creo que tienes mucha razón en eso. Y hay mucho judío en Israel, Tel Aviv, entonces que son seculares, totalmente seculares, y rechazan todo. ¿Por qué? Por lo guerrerista. He hablado con unos. Y en Estados Unidos ni se diga, ¿verdad? Conozco mujeres rabinas, ¿verdad? Que están en contra, pero porque no se puede hablar de que el Israel de hoy es el Israel bíblico. Ah, hablando de los judíos de Estados Unidos, hay un excelente artículo hoy en el New York Times, escrito por un judío, que dice que la posición fundamentalista judía se puede sostener en Estados Unidos gracias a los cristianos fundamentalistas. Es cierto. Que sin el apoyo de los cristianos fundamentalistas no habría fundamentalismo israelí en Estados Unidos. Es más, estaba tan preocupado este autor, este escritor, perdón, que dice que ya ahora empiezan a haber elegidos y réprobos ya dentro de la comunidad judía. Entonces ya hay judíos que pueden hablar, los dejan hablar, hay judíos que no pueden hablar. Por eso yo tengo algunas dudas con respecto a esto último, Elsa. Esto de acercar para, esto de acercar para explicar que la Biblia no justifica esto. A mí me da la sensación de que si se abre la puertita para que alguien empiece a comprender de que no todo es literal, me parece que ahí esa construcción, por no llamarlo fe, se derrumba totalmente. Entonces me parece que es más el temor a que le cambien, ¿no es cierto? Es más el temor a que le cambien la forma de vida que el dolor que le causa lo que está viendo. Esto me parece Bueno, muy, muy simple. sí, Tenemos compañeros en nuestro curso que han sido reprobados de sus comunidades porque dicen que están muy cerca de los católicos y los católicos son muy liberales. Entonces digo, es un tema realmente preocupante. Y lo último, para no quitarle la palabra a otro, cuidado con el término sionista. E Israel ha tenido primeros ministros que firmaron paz y creían concretamente en los dos estados. Es decir, el término sionista me parece que debía aplicarse solamente a los fundamentalistas. Hay mucha gente en Israel que se opone y se manifiesta. Muchísima gente en Israel que se opone y se manifiesta. Pero bueno, hoy por hoy, la palabra la tienen los que estamos describiendo como terroristas, ¿no? Porque realmente son terroristas fundamentalistas. muy bien. A ver, ¿quién más? Y sionismo es complicado también, ha evolucionado también el tema, ¿verdad? Que, eh, no in other name, por ahí circulaba en las Mm. redes sociales, no in other, no in our name. No, Era name, yeah, excelente, me yeah. encantó, ¿verdad? Eso es importante para que vean que no todos los judíos están apoyando. No, no. Bueno, y no todos Oscar y los evangélicos Marcela, tampoco. Oscar y Marcela tienen la mano levantada también. Sí, demos la palabra. Hola, buenas noches. A mí me resonó cuando Elsa nos dijo que, o sea, fue hablando de la evolución, ¿no? Del concepto, esto del pueblo elegido, y dijiste que en un momento la imagen de la elección del rey pasa a ser la elección del pueblo, ¿no? Porque se democratiza. Y pensaba cómo eso se proyecta a lo largo de nuestra historia completa, porque hoy por hoy todavía seguimos hablando de democracia en situaciones de abuso de poder, ¿no? O sea, recuerdo hace muy pocos años atrás cuando se hace el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, entrando con la Biblia, con una Biblia muy grande a los edificios oficiales. Era un horror ver nuestra Biblia, o sea, algo que para nosotros es tan significativo para hacer uso de la violencia.
y vengo más acá en el tiempo, y nos sigue pasando. Acá en Argentina hoy, actualmente tenemos un presidente que se cree casi casi un nuevo Moisés. Entonces, y en pos de eso, bueno, la democracia se corroe tremendamente. O sea, ya no sé si vivimos en un estado democrático realmente, ¿no? Porque el pueblo sufre mucho. Entonces pienso, te escucho vos todo este concepto, que yo lo puse al principio, para mí es la primera vez que escucho hablar de mito, del pueblo elegido, me resulta muy novedoso esto. Eh, y realmente pienso, bueno, a lo largo del tiempo, no sé, es como cada vez se profundizan más esas acciones, haciendo uso de algo tan sagrado, ¿no? Para las personas religiosas como este libro, como la Biblia, o como dijo el compañero también, otros libros religiosos, como pueden ser el Corán, por ejemplo. Era nada más que Muy a bien, modo de... Marcela. Excelente, sí. Bueno, yo para mencionar a ella, ya que no tienen la mano levantada, que lo que dice Marcela, ¿no? Cuestionando la democracia. De verdad que nuestros países tienen, después de la dictadura vino la democracia restringida, porque en Argentina y en todas partes surgió el término de la democracia restringida, porque de democracia no había nada. En Colombia ha habido más desaparecidos, desplazados, torturados, que en los pueblos de allá de Chile y de Argentina en tiempos de democracia, ¿verdad? O sea, lo que dices tú, sí, porque aquí dictadura no ha habido, ¿verdad? Pero ha habido más cantidad de gente desaparecida, asesinada, torturada, ¿no? Entonces, pero lo que yo digo acá es otra cosa, pero no lo digo yo, lo saco de Tomás Römer, que me pareció interesante. Dentro de aquel entonces, todos los pueblos, los reyes se sentían elegidos por los dioses, ¿verdad? No solo los reyes de Israel, pero en todos los pueblos no existe el hecho de que haya elegido un pueblo, ¿verdad? Ese tema que se inventaron, ¿verdad? De que se haya, o que cambiaron el mito, ¿no? De que le tocó a Yahvé, le tocó a Israel. No es que Yahvé escogió a Yahvé, sino que simplemente en la repartición de los dioses y los pueblos en la humanidad se dio el origen del mito. Y después ya se cambia para decir que Yahvé es el poderoso y Dios universal, ¿verdad? Ya no es el regional, nacional, el universal, eh, y elige solamente a Israel de entre todos los pueblos. Ese fue un giro que se dio, pero que obedecía a un contexto. El problema es que el contexto de hoy no es ese contexto, ¿verdad? Y bueno, que estábamos viendo la manipulación del tiempo, ¿no? De elección. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar o generar alguna pregunta o una continuidad de lo que está diciendo Elsa? ¿Puede ser una pregunta, Elsa? Claro, Del rey, que después, es decir, de esto del rey elegido al pueblo elegido, que se comentó como eso, como que eso era una democratización. ¿Era no, una, sí, era una democratización o simplemente consolidar el hecho de que no había rey y que no iban a tener rey? Porque el pueblo de Israel después nunca aparece como democrático, aparecen los sacerdotes, aparecen los ancianos, o sea, digamos que se transfiere porque no tenemos rey, bueno, está bien, ¿a quién se lo damos? Oye, repartámoslo entre todos, que en realidad nunca se repartió, ¿no? O bueno, por lo menos me parece a mí, o sea, ahí no hubo una democratización, me parece que había un agujero y había que taparlo con algo, bueno, pongamos el pueblo que es el último que nos queda. Se terminó el templo, se terminó el rey, bueno, quedamos nosotros. sí. Pero Romer señala eso interesante porque no lo tienen los otros pueblos, sino solo Israel. Y entonces, a mí me parece también interesante el hecho. Pero ¿te acuerdas que yo hice la pregunta? A nivel externo, ser todo el pueblo elegido frente a otro pueblo que no ha sido elegido, imagínate, ¿no será peor? Claro. Sí, Es lo que yo le contesto a Tomás Römer, correcto. ¿verdad?
Correcto. Me quedo más con la respuesta que con Correcto. la información de Rutherford, ¿no? Pero es un dato Bien, interesante bien, que de rey bien. pasó a pueblo. Muy bien. No sé si alguien quiere agregar algo. De Digamos verdad, soy entonces. María Fernanda Juárez de Argentina. ¿Qué tal, La María? verdad que, hola, ¿cómo está? La verdad Hola. que apasionante escuchar, todas las charlas fueron muy, muy profundas y ilustrativas y también con muchos elementos para poder comprender, analizar, releer, leer y releer el contexto actual tan complejo que estamos viviendo por lo menos acá en Argentina y mundialmente, ¿no? Con este fundamentalismo que nos está comiendo. Y entonces es muy interesante porque hasta, bueno, mi mamá tenía una amiga judía y le reclamó que no estuviera ella a favor de Israel. Y bueno, se rompió un vínculo de años por ese fundamentalismo. Eh, entonces, creo que es grave la situación y nos llama a estar como en alerta, vigilantes también a nosotros mismos, porque pienso que a veces uno para ver los fundamentalismos de afuera, uno lo hace rápido, pero también esto a veces nos atraviesa a cada uno de alguna manera, ¿no? Entonces es como que nos da elementos para estar en alerta con nosotros mismos para poder leer de una manera más madura la realidad. Muchas gracias, María Fernanda. Muy, muy lindo. Así es, María Muy Fernanda, bien, sí. muy bien. Gracias, gracias a ustedes. Bien. Perdón, yo quería saber Sí, el Virginia. artículo de Elsa de la elección en Romanos 9:11. ¿Dónde está publicado o dónde lo podemos conseguir? Yo creo que salió en Ribla. Ah, en Es Ribla. que salió en inglés también, pero primero lo publiqué, yo creo que en Ribla, Ok, en Ribla, gracias. sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, Andrea. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Creo que está dentro del contexto de lo que he escuchado, también una novedad. Me encantó compartir este rato. Eh, pero estaban hablando hace un rato de las democracias, ¿no? De la dictadura en nuestro país, en Latinoamérica. Y justamente hacía mención Elsa a la democracia restringida. En la Iglesia Católica seguimos viviendo en una democracia restringida, estamos en democracia. Lo comparto porque me surge esta cuestión nada más y necesito compartirlo. Si hay una respuesta, buenísimo, y si no, para pensarlo. Eh, si en el país, si a nivel político, social, cultural, nos puede vivir tanto, estamos en una democracia tan infantil todavía, ¿no? Por ubicarla dentro del contexto de las edades, o cuánto más en la iglesia, o no, estoy equivocada, no sé. Estamos en crisis, Andrea, por lo fin. Es que hay unos que se creen elegidos también, per secula seculorum. Eh, Las mujeres no son elegidas, para empezar. No puede uno que Las anda personas con discapacidad tampoco, qué sé yo, por ejemplo, el acceso a la vida consagrada está restringido para las personas con discapacidad, el sacerdocio para las mujeres, eh, y también esto de que la salvación está dentro de la iglesia está muy arraigado en muchas personas. También es muy interesante lo que plantea la compañera realmente. Bueno, y don por otro Alberto lado Solano, me quedo pensando, ¿sí? sí, no, es que vi una mano por ahí No, levantada hace rato. Andrea, ¿querías bueno, decir algo? Alberto Solano permítame. Monje tenía. No sé si querés comentarle algo a Andrea y después tenemos a Alberto y después a Susana. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, 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 sí. Sí, Bueno, mi nombre es Alberto, como dice ahí. Y es un placer haber seguido este curso.
Es muy interesante y se aprende muchísimo. La exposición de Elsa ha sido una exposición que lo pone a uno a meditar, ¿verdad? Y a buscar más información todavía, o sea, genera inquietudes. Yo soy de Costa Rica y por lo menos las generaciones que vinieron después de 1948, que fue el último conflicto armado que tuvimos, nos parece difícil, extraño, eh, duro ver estas situaciones de guerra en el mundo. Y nos cuesta justificar desde cualquier punto de vista la agresión de unos u otros. Eh, no tenemos conciencia de lo que es una guerra, gracias a Dios. Como les digo, del 49 para acá, los que hemos nacido en esas fechas posteriores no sabemos qué es. Y esperemos en Dios que nunca pase. Eh, este es un conflicto muy ¿qué les digo? Muy, digamos, enredado, ¿verdad? Todo el proceso porque ahí hay de todo, ¿verdad? Hay historia, hay fe, hay Dios, Y entonces, entre todo esto, estamos de acuerdo que ha habido una manipulación exagerada o que no tiene ninguna explicación y no puede ser, y por lo menos a mí no me cabe en la mente usar a Dios como excusa para agredir a otro. Si todo lo que hemos, o por lo menos lo que yo he estudiado, es todo lo contrario, comprender al otro, Exacto. hacer caridad, apoyarlo, ayudarlo, principalmente a los más débiles, niños, ancianos, personas que están en condiciones muy vulnerables. Como decía otro compañero aquí, es odioso hoy ver las noticias y ver cómo este señor Netanyahu limita el acceso al pueblo que ha estado necesitado de todo, ¿verdad? Y ver los videos y las fotografías. Creo que una persona que no tiene corazón, aunque sea atea, no puede ver esto bien. Esto no está bien. Tampoco estoy justificando a los terroristas, tampoco. No me parece, no es la solución, o por lo menos en el arraigo que tenemos nosotros, la solución no es las armas. Siempre habrá posibilidades de tender puentes para conversar. Por otro lado, me preocupa muchísimo que ha habido una escalada de estar usando la Biblia, la palabra, el Nuevo, Antiguo Testamento entre los políticos. Aquí, por ejemplo, el presidente de la República tiene una Biblia grandotota, ¿verdad? Y ahí la anda arrastrando para todo lado. Y yo no creo en eso. No creo para nada en nada de eso, porque entonces, si usted anda arrastrando una Biblia, demuéstreme con su testimonio que usted está siguiendo la voluntad de Dios plasmada en ese libro. Entonces, no. O por ejemplo, en el Consejo Municipal del cantón donde yo vivo, todas las sesiones hacen una oración. Me parece tan hipócrita porque conozco a todos y Ujú. sé lo que hacen y sé que son poco de ladrones, ¿verdad? Y que llegan ahí porque la participación del pueblo es muy pobre. Entonces, esto se está dando, que andan con Dios para arriba y para abajo. Fíjense que les voy a contar una anécdota vaciloncísima. Había un político aquí, a nivel cantonal y nacional, que cuando vio la posibilidad de que lo eligieran como candidato, entonces se fue a la iglesia y pidió ser uno de los lectores. Y claro, decía un sacerdote que me dio a mí clases de teología, que en paz descanse, el padre Pacheco, se lo llevó el COVID, decía que no había lugar más fuerte para convencer a la gente que un púlpito.
y que por eso nuestra Constitución prohíbe que gente que está en la iglesia, bueno, la católica, ¿verdad? Pueda participar en política. Porque las demás denominaciones, nosotros tenemos un diputado que es pastor, o han habido varios, y sabemos que utilizan sus iglesias para convencer a la gente. Ahora, está bueno, qué dicha, qué bueno, pero llegó a la Asamblea Legislativa y procuró leyes en favor de los más necesitados, de los pobres, de los trabajadores, de los que la pulsean, como decimos en Costa Rica, bonito, de los emprendedores. No, para nada, para nada. Llegan a discutir, a insultarse, a promover cosas estúpidas y no impactan con el testimonio. Por último, eh, bueno, reitero, muy peligroso eso del uso, porque la masa, el grupo de la gente, cree en eso. Creen que si usted sale con un gran crucifijo o una Biblia, usted es maravilloso, ¿verdad? Y eso no es así, ¿verdad? Eso es, ya lo sabemos que es pura hipocresía. Aquí en nuestro país se prohíbe Bien, a los clérigos católicos participar, pero los otros que pertenecen a otras denominaciones no lo, no entran dentro de ese contexto. Em, bueno, había otra idea y se me fue. Eso quería gracias entonces, comentar. Alberto. Muchas gracias, muchas gracias. Susana Álvarez, también tenés la mano levantada. Sí, gracias, José. Bueno, Elsa, agradecerte como siempre hacernos pensar, ¿no? Las distintas relecturas de un texto bíblico, eh, como este concepto, qué interesante lo que nos transmitís, como este concepto de elección de un pueblo puede generar, como bien nos decías, esta lectura de manipulación y tal vez legitimar el abuso con, por ejemplo, de un pueblo con el otro, ¿no? Me dejas pensando mucho este pueblo elegido, el Éxodo, ¿no? Y llamó a qué somos llamados muchas veces. Eh, Estas lecturas que pueden causar justamente estas culturas de exclusión, ¿no? Un pueblo elegido excluye al otro. Muchas gracias, Elsa. Gracias, gracias. Bueno, Gracias. Elsa, haciéndome eco también lo que dice Susana y todos los que estamos aquí, ha sido una maravilla que poder escucharte y que has estado con nosotros. Nos ilumina mucho, la verdad es que, y nos honra mucho tu presencia. Somos agradecidos por tu presencia, Elsa. Pero yo les agradezco mucho porque fue por ustedes que me metí en el tema. Quería hacerlo Ah, hace tiempos, pero cuando uno así lo va a hacer, simplemente no tiene tiempo. Pero cuando tienes un compromiso, tienes que sacar el tiempo. Y por ¿viste? eso Qué les bien. agradezco bastante porque me ayudó a hacer la investigación también. Y sigo Y, investigando, ¿no? Porque eso no se y fue acaba. hermoso, y fue hermoso, Muy fue bien, hermoso. muchas gracias. Gracias a vos. Y para el resto, muchas gracias también. La semana que viene culminamos con este pequeño cursito con Violeta Rocha, el Apocalipsis. Una lectura del Excelente. Apocalipsis también. Así que sí, excelente. Realmente será otro encuentro muy lindo con el cual vamos a coronar este mes de Biblia y Política. Gracias a todos. Gracias, Gracias, Elsa. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias, Hasta muy gracias. Muchas entendible. gracias. Gracias, Hermoso. doctora Gracias. Elsa. luego. Muchas gracias. gracias. Gracias, Muy hasta bonito. Que luego. la pasen Muchas bonito. gracias, Gracias, igual. buenas noches. Nos Igual vemos a la semana todos y que a viene todas. todos. Gracias. Gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Luego. Paz. ¿Cómo? Paz.